Y bien, como sabemos, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un paquete de medidas contenidas en dos grandes proyectos de ley. Parte de esas medidas tienen que ver con el tema ambiental. Ha habido una discusión, por ejemplo, ha habido un comunicado el día de ayer de la sociedad civil, digamos, entre comillas, que son ONGs, en fin, que dicen que las medidas que pretenden reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente para aprobar los límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional, etcétera, y pretenden limitar la capacidad sancionadora de la UEFA, además de limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, etcétera. En fin, ha habido una protesta, el propio ministro Pulgar Vidal ha tenido unas expresiones, digamos, señalando que él ha votado a favor de las medidas, pero ha dado a entender que está casi solo en el gabinete, defendiendo y luchando por sus principios. Ha dicho que el jefe de los bomberos no renuncia nunca en los incendios, o sea que él percibe que esto como un incendio, digamos, y aunque me sienta solo seguiré trabajando, en fin. Ha dramatizado un poco del asunto, incluso ha dicho que cierto sector empresarial estaría buscando el cierre del Ministerio del Ambiente. Bueno, estamos con Carlos Loré de Mola, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, es un hombre muy comprometido con los temas ambientales y muy conocedor, y con Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, para hablar de este asunto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, rápidamente un resumen de las medidas en lo que se refiere a la OEFA, que es el órgano fiscalizador. Se da 3 años en que no impondría multas, sino solamente en los casos graves, sino que, digamos, corregiría las conductas infractoras, y si la empresa no corrige, ahí sí se le aplica la multa. Sí, 3 años de prevención, de capacitación. Las zonas reservadas se crearían mediante decreto supremo. Los estudios de impacto ambiental en relación a esto, pues las opiniones vinculantes y no vinculantes deben darse en 30 días máximo, porque cuando hay un estudio se le pide opiniones a un montón de organismos, etcétera. Entonces tienen 30 días para darlas, para no demorar el tema. Se prohíbe las rondas de observaciones. Si hay unas observaciones, se responden, se absuelven las observaciones, no venden nuevas observaciones, la de nunca acabar, eso se termina, es decir, con las primeras basta. Hay, en lo que se refiere al ordenamiento territorial, no se podrá asignar usos ni exclusiones de usos, es decir, que tal zona no puede haber minería, por ejemplo, o no puede haber tal otra cosa. Y la política nacional de esto se aprueba por decreto supremo. Y en cuanto a los estándares de calidad ambiental, deben tener el refrendo de los sectores. Además debe haber un análisis de impacto regulatorio en el mercado cuando se establece un límite determinado. Estas son, resumiendo muy brevemente, las medidas para que nuestro público sepa de qué estamos hablando. Carlos Loré de Mola, ¿cuál es su apreciación, en fin, su opinión acerca de esto? ¿Debilita realmente la autoridad ambiental del gobierno, la institucionalidad ambiental, la defensa del medio ambiente? En realidad, para mí es una sorpresa, digamos, que aprovechen de un paquete reactivador y nos metan, entre comillas, de contrabando estos temas que si bien creo que pueden ser manejados, politiza el tema, un tema que es eminentemente técnico, lo lleva al campo político. Muchas de estas cosas se han venido sucediendo dentro del sector, y muchas referidas a los otros sectores, ¿no? Cuando hablamos de los EIA, son los otros sectores los que están a cargo de los EIAs, y problemas han habido, y no creo que los solucionen simplemente cambiando una decisión sectorial a una decisión de Consejo de Ministros y en manos de una persona donde puede haber mucha discrecionalidad, y hoy día te toca un buen presidente o un buen ministro y mañana te toca uno que no es bueno, y estamos a merced de un tema que podría haberse manejado de otra manera, ¿no? Nos ha sorprendido la forma, ¿no? Y que todavía no termina. Ahora tenemos que entrar al Congreso y ver cómo es que se discute y cómo es que se... Esto quedaría en manos, digamos, alguna de estas decisiones en manos del Consejo de Ministros, todas, con lo cual se le... Todas.
lo que están haciendo es pasando estos 5 temas al Consejo de Ministros, ¿no? Ricardo Briceño, ¿cuál es su opinión? Primero, creo que es necesario aclarar que yo tengo la impresión que hay una percepción errónea cuando se dice que el empresariado busca destruir el Ministerio del Ambiente o relajar las normas ambientales. Yo creo que es una percepción equívoca por probablemente una falta de buena comunicación desde el lado del sector empresarial. Estas son, como bien ha dicho Carlos, algunas medidas de un paquete muy grande. Hay un paquete reactivador que tiene una serie de medidas tributarias, hasta de permisos municipales, etcétera. Y creo que muchos peruanos reconocemos que era necesario limpiar cosas que quedaban. Por ejemplo, estas son leyes del año 2001, ¿no? Son cosas que se han venido quedando. Carlos ha sido presidente del CONAM, que ya no existe. Hoy día el CONAM, muchas de las funciones han sido reemplazadas por la OEFA. El CONAM era una oficina adscrita a la oficina del primer ministro. En consecuencia, las sugerencias, las propuestas que daba el CONAM se llevaban a la oficina del primer ministro. Hoy día son del Ministerio del Ambiente. Es decir, a la creación de del Ministerio del Ambiente, muchas cosas que se veían a nivel político han bajado a nivel exclusivamente del ministro. Y creo que justamente, por ejemplo, vamos a ver el caso, el ordenamiento territorial. El ordenamiento de un territorio compone muchas cosas. Geografía, recursos naturales, turismo, una serie de cosas, temas políticos, temas de comunidades, no solamente es el ambiente. El tema ambiental es una parte de la composición del ordenamiento territorial. En consecuencia, para hacer un ordenamiento de un territorio se necesita la conjunción de muchos de los sectores. Hoy día eso estaba dirigido exclusivamente por el Ministerio del Ambiente. Se dice, no, para ordenar el territorio el Ministerio del Ambiente hizo lo suyo, pero también tienen que entrar otros sectores. Yo no creo que politizar es decir, señor, se necesita la confluencia de otros sectores, del sector transporte, del sector turismo, del sector energía y minas, del sector ambiental, para que se ordene un territorio que hoy día se está ordenando por iniciativa del funcionario del Ministerio del Ambiente en una región con los directores regionales de los ministerios en esa región, cuando tú y yo sabemos, Jaime, y todos los peruanos sabemos que inclusive la demarcación territorial de las regiones es una demarcación precaria, que probablemente una zona territorial abarque más de un departamento. Entonces se está levantando al nivel que debe ser. Yo no creo que eso sea político, yo creo que eso es hacer que haya un complemento de otros sectores de la economía que participen, porque no todo es ambiente. Cuando hay intereses, por ejemplo, en una zona hay las zonas económicas ecológicas, corrígeme Carlos si me equivoco, son como una foto. Una zona económica ecológica, lo dice la legislación, es una región en la cual se dice lo que hay. Se establece aquí hay tal otra cosa. No se privilegia, no se dice aquí se debe hacer esto, se excluye hacer lo otro. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Entonces lo único que hacen es aclarar las zonas ecológicas económicas no deben excluir ni privilegiar ningún tipo de actividad. Son aclaraciones a la legislación. Yo no creo que en esto, cuando se dice, por ejemplo, que la OEFA va a reducir, no dice que no va a poner multas, dice que las multas serán hasta el 35%, pero que hay un proceso, durante 3 años. Durante 3 años, un proceso digamos, es como cuando se dijo, se tiene que manejar con cinturón de seguridad. Entonces, al día siguiente, a todas las personas que no estaban con cinturón de seguridad le ponían una multa. Decían, oye, pero déjame que me adapte un tiempo. Hay un cambio importantísimo en la normativa, hay un cambio importantísimo en las multas que se cobran hoy día. Hay estos estándares ambientales nuevos, ¿no? Entonces, en el año 93, cuando salieron los primeros estándares ambientales, recordemos, Carlos, se hicieron los PAMAS. Se dijo, señores, a partir de ahora, las empresas que están en producción tienen 5 años, las refinerías 10 años para adaptarse. Y lo hicimos todos. Claro, se dijo también, las empresas nuevas que comiencen, tienen que comenzar con los nuevos estándares. Entonces, como ha habido un cambio, lo que está diciendo es, señores, como ha habido un cambio, hagamos un proceso de adaptación. No quiere decir que no se cumpla, usted tiene que cumplir. Y yo lo voy a fiscalizar para que usted cumpla.
¿De qué se trata? ¿Que la gente cumpla con los estándares o que se le castigue por no cumplir? Yo creo que el objetivo, y es correcto, es que el Estado haga un esfuerzo porque todos cumplamos con proteger el ambiente y no que hagamos una legislación para punir a aquellos que no cumplen. Carlos, ¿cuál es su...? Ricardo era presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, si mal no recuerdo, cuando pasó esto de los PAMAS, y muy valiente en esa oportunidad. Él dijo, bueno, ¿esto es algo que es cumplible o no es cumplible? Entonces, no discutamos en la rebaja mínima, sino si es cumplible, hagamos los esfuerzos. Sobre todo porque toda una antamina que traía otro benchmark, otros niveles, y si queríamos pues, poner los pantalones largos y estar en competitividad mundial, había pues que ajustarnos, y nos ajustamos. Y claro, se hablan de los PAMAS no cumplidos, ¿no? Pero no se hablan de la gran mayoría de los que se adecuó y de la nueva minería que hay hoy día. Claro, pero era un programa de adecuación, un tiempo. Son procesos, ¿no? Entonces, hay dos cosas que quiero... Una que son procesos, y aquí lo que pasa es que son súper participativos esos procesos. Casi todos tanto en los temas de los ECAS como los LMPs, como los plazos para cumplimiento. El tema está en que esto se aprueba entre todos, pero pasa el tiempo y cuando estamos casi en la fecha del cumplimiento, los que no están en posición de cumplir comienzan a reclamar y a cambiar y a pedir esos recambios y el no cumplimiento. Y eso no puede ser, eso tiene que ser sancionado y tenemos que ser fuertes y duros en esa situación. Es verdad que en la legislación hay vacíos, entonces tenemos el caso de Dow Run, donde nos hemos enredado a pesar de que en su momento se dijo, oye, hasta aquí nomás, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es, ¿cuántas zonificaciones hay aprobadas, sabes? A 17, 11, si no me equivoco. 11, de las cuales 6 han sido en este gobierno. Sí. De una legislación anterior que puede tener sus errores. Y yo lo que digo es, hablamos de percepciones, pero ¿por qué no ponemos en blanco y negro? ¿Por qué no traes aquí a la mesa, dígame, cuáles son? ¿Quiénes se han quejado? ¿Quiénes han dicho de que el crecimiento del Perú, el paquete reactivador tiene que incluir esto? Porque esto no está dejando reactivar la economía. En ninguno de estos casos tiene nada que ver con la reactivación de la economía. Esta reactivación tiene que ver más con autoridad, donde no se ejerce la autoridad y tienes pues un conga o tienes un baguazo, ¿no? Y con seguridad, donde al final... Aquí el empresario está en el aire. Entonces, yo no sé si has leído el paquete. El paquete es un paquete de 190, 180 y tantas páginas, donde esto ocupa creo que 2 o 3 páginas, que como me parece que lo han incorporado como contrato, y no sé, para meterlo ahí y ver que si pasa o no pasa, y estamos en esa prueba. Y eso es lo que fastidia en cuanto a que si estas cosas vienen planificadas y estamos discutiendo, y en ese sentido hay un poco al diálogo. Yo lo que creo que gente como tú, que tiene una capacidad de liderazgo, lo acabas de demostrar en el CAE, con la gente joven que has convocado para también el relevo generacional, ¿no? Se junten, a mí me llaman a cada rato por diferentes fuentes para ver cómo surcimos voluntades con el sector político estatal. Los estamentos debían estar ahí. En el Consejo, en el CONAM existían, habían 2 representantes del sector empresarial, estaban los diferentes niveles de competencia, había mucho más diálogo. Hoy día estamos a merced de un ministro, ¿no? Que te puede tocar bueno o malo, o a merced de un presidente o de varios ministros. Y si no hay un líder con capacidades para asumir ese liderazgo, y discúlpeme que estoy hablando del presidente de la República, entonces al final tenemos ministros de primerísimo nivel, pero sin embargo cada uno pues canta... Bueno, dice Carlos Rodríguez Mola que digamos el tema ambiental no tiene nada que ver con el tema del dinamismo de la inversión. La manera como está funcionando la normatividad ambiental, los estudios de impacto ambiental y todo lo demás, ¿han frenado o no han frenado la inversión para comenzar en hidrocarburos y en minería? Pero también en otros sectores. Yo no creo, Jaime, que hay que hablar que el tema ambiental es un freno a la inversión. No, la manera como se está... Yo creo que hay más que eso. O sea, ahora. Es parte de... Yo creo que... Entonces aquí el único que va a defender esa posición soy yo. No, espérate, o sea, no es solo el tema ambiental. Yo creo que si nosotros analizamos, digamos, y hablamos del caso de recursos naturales, sobre todo hidrocarburos, minería, etcétera, ¿no? Si nosotros tomamos el Perú del año 93, ¿no? ¿Qué cosa había en el año 93, 94? Se hace la reforma del sector,
se hacen las cuadrículas, uno puede ir, hace su denuncio, tiene su concesión y hay un texto único ordenado de la Ley General de Minería.